Buenas noches, inframundo. Quisiera contarles una historia que me pasó hace unos 10 años, cuando aún era camionero, ya que por ese tiempo viví muchas experiencias paranormales, de las cuales algunas me hicieron sentir un terror profundo a la oscuridad. Hoy en día soy operador, pero de la radio que coordina a los compañeros. Ya tengo mis buenos 60 años, y este relato me está ayudando a escribirlo. Mi hija, saludos especiales a Martita y su mamá, que se llama igual. Pues bueno, por esos días llevaba una carga. Me parece que eran muebles de Toluca a Manzanillo. Así que paré un rato en Guadalajara para comer algo ligero y continuar con el camino. Hacía mucho calor y creo que era mayo, ya que tuve la oportunidad de comprar una fruta que me gusta mucho y solo se da por allá en esas fechas. Se llaman pitayas, que son como las tunas, unas frutas de un cactus, pero mucho más suaves de textura y con un sabor único. Las había comprado en un mercado de la localidad, y como ese tipo de alimento se debe comer inmediatamente, pues estacioné el tráiler y fui a sentarme en un parque. Cuando hice mi compra, era por la tarde, pero ya la luz del sol se había ido por completo. Al menos así tendría un poco de calma, y el clima estaría fresco cuando partiera de nuevo con rumbo a mi destino final. Me senté en unas bancas solitarias de un pequeño parque que se notaba que no estaba muy cuidado, ya que tenía las plantas muy crecidas. Mientras disfrutaba de mi comida, noté que algo se movía entre los arbustos cercanos. Pensé que tal vez era un animal, pero cuando me acerqué para ver de qué se trataba, vi algo que me heló la sangre. Era una criatura extraña, de aspecto casi humanoide, con piel gris y ojos grandes y negros. Lo había confundido de principio con un perro porque caminaba en 4 puntos, pero me di cuenta inmediatamente de mi error. Tenía una boca horrible por la cantidad de colmillos que guardaba. Al principio pensé que iba a tratar de comerme, morderme, atacarme en general. Parecía tener garras bastante listas como para poder hacerlo si lo deseaba. Pero al parecer, lo que lo hacía sentirse atraído era la fruta que tenía en las manos. Saltó de forma tan rápida que ni alcancé a reaccionar. Alargó las manos en forma de garras y me arrebató la pequeña pelota morada que me estaba comiendo. Enseguida, con un retroceso rápido, se fue directo por el resto de los alimentos. Era como si solo estuviera concentrado en eso. Quedé paralizado por el miedo mientras la criatura se alejaba con mi comida, corriendo a toda velocidad en sus 4 patas. Pude verle la espalda. Incluso el resto de las piernas parecía que eran completamente humana, pero a la vez no del todo, como si se tratara de una especie de dibujo mal realizado de un ser humano. Corrió a la oscuridad de las calles de la ciudad. Curiosamente, por esos momentos, no vi a nadie a mi alrededor como para poder preguntar si ellos habían observado lo mismo, si ese ser no era producto de mi imaginación. No podía creer lo que acababa de suceder, y pasé horas tratando de encontrar una explicación razonable para lo que acababa de presenciar, hasta que finalmente reaccioné por la llamada de uno de los compas a mi celular. Me estaba preguntando si todo estaba bien porque estaba retrasado con la entrega. Fue tal la impresión que incluso se me olvidó por qué me encontraba en ese sitio trabajando. Era como si todo hubiera dejado de tener sentido de pronto. Desde entonces, nunca he vuelto a parar en ese lugar, ni siquiera para hacer una pausa rápida en mi camino. Tengo que pasar seguido por la ciudad, así que es una desgracia que tenga que aguantarme el hambre o las ganas de hacer cosas solamente por el miedo resultante de lo que me pasó. Todavía tengo pesadillas con la criatura que me robó la fruta.
pese a que era una de mis cosas favoritas en la vida. Ahora si la veo, me dan unas náuseas terribles, tanto que apenas puedo mantenerme en pie. Y me pregunto si fue un encuentro con una entidad sobrenatural que simplemente pasaba por allí en el momento equivocado. He buscado en internet registros sobre ese ente, pero solamente me he encontrado con que nadie más ha visto algo similar. A veces me pregunto si eso es porque realmente nadie lo ha visto, o porque simplemente corrí con suerte de haber tenido algo de comida en el momento del ataque. No sé si ese ser hubiera reaccionado diferente de encontrarme a solas con él, o si todos los acuchillados misteriosos, esos casos en que pareciera que nadie le roba nada a las personas, son resultado de ese ente haciendo de las suyas. Buenas noches, amigos de Inframundo. Quiero contarles un relato, ojalá les guste y lo puedan publicar. Hace algunos años fui trailero. En esa labor tuve una experiencia que nunca olvidaré. Me encontraba conduciendo por el famoso kilómetro 31, esa carretera que todo mundo dice que está embrujada en medio de la noche, cuando de repente vi una figura extraña que se encontraba en medio del camino. Había escuchado que sucedían muchas cosas por ese rumbo, pero por desgracia mi jefe, que era también mi papá, tenía un trabajo urgente y pues no encontró a nadie más que a su propio hijo para mandarlo por las cosas. Tenía un miedo terrible a pasar por ese horrible lugar, así que hasta apagué la radio con tal de que no me tomara nada por sorpresa. Por supuesto, parece que, cuando estás previniendo más las cosas, es el momento en que como que las invocas o no sé qué demonios pasa que las atraes. La figura era alta y delgada, y estaba completamente cubierta por una capucha negra que la hacía parecer una especie de monje oscuro. No podía ver su rostro, pero podía sentir que estaba observándome. Traté de girar el volante para evitar que ese ser me quedara debajo de la defensa del tráiler, pero el ente me seguía los pasos. Era como si estuviera adivinando todo lo que quería hacer a cada momento que cambiaba de idea. Finalmente, ya estaba tan cerca de ese ser que instintivamente frené el camión para evitar chocar con la figura. Creo que en cualquier otro momento, y reflexionando sobre lo que pasó después, quizá hubiera sido mejor atropellarla. Pero finalmente no tenía la sangre fría para hacer ese tipo de cosas. Cuando me detuve, el ser desapareció. Me quedé allí, parado en medio de la carretera, tratando de entender lo que había pasado. Tenía la boca seca y estaba desorientado, así que me tomé unos minutos para poder reponerme de todo lo que había pasado. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o el cansancio que me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía ahí. Después de un momento, decidí continuar conduciendo, pero no pude sacar la imagen del monje o lo que fuera de mi cabeza. Mi ser entero se estremecía ante la sensación de encontrarme de nueva cuenta con lo que fuera ese sujeto. Durante el resto del viaje, sentí que algo me seguía, como si la figura estuviera persiguiéndome. En una de las paradas que hice para abastecerme de algo que tomar y para ir al baño, me di cuenta de que ese ser estaba a mi espalda. Estaba esperando para atacarme, a que me distrajera por completo para poder tomarme por sorpresa. Así que simplemente me dediqué a hacer mis asuntos lo más rápido posible para luego apresurarme a llegar a Puebla. Incluso cuando llegué a mi destino y me detuve para descansar, todavía podía sentir su presencia, de forma que aproveché que en la ciudad tenían montones de iglesias. Pasé por varias antes de entregar mi pedido,
pero como era de esperarse, ninguna se encontraba abierta a esas horas. Estaba desesperado porque ahora no solamente sentía al ente, sino que lo podía ver sentado detrás de mí en la cabina, en el sitio donde normalmente dormía. Ahora podía ver sus rasgos horrendos. Tenía los ojos de un gris putrefacto, como si se tratara de un muerto que hubiera estado en ese estado por demasiado tiempo. La cara la tenía llena de agujeros, de los cuales supuraba una baba amarilla horrenda. Además de que al observarlo de cerca, me pude dar cuenta de que se le movían cosas debajo de la piel, como si fueran montones de gusanos retorciéndose en todas direcciones, pululando debajo de la piel. No tenía nariz, al menos no la que tenemos todos, sino solamente un par de agujeros oscuros. La boca la llevaba abierta, como si hubiera echado la cabeza atrás y la abriera por la misma relajación que trae la calma de la muerte. La capucha era muy vieja. No quería ni imaginar el resto del cuerpo. Llegó el momento en el que no sé si era así o fue solamente por mi psicosis, pero sentí que la temperatura de mi cabina bajó mucho, además de que había un tufo extraño a mi alrededor, ese olor que deja algo muerto que, aunque ya no apesta de forma tan fehaciente, sigue ahí, como dando señales de que hay una presencia en ese punto. Fue tal mi desesperación que simplemente bajé a un convento y comencé a tocar la puerta. Me abrió una monja bastante enojada por medio de una puertita. Sin mediar mucha palabra, le expliqué todo lo que me estaba pasando, a lo que ella inmediatamente me dejó entrar después de echar una mirada a la cabina. Supongo que vio lo mismo que me había llevado ahí. Una vez dentro, me dio un té para calmarme y luego me puso sobre el cuello un rosario de los que ellas hacían. Las esferas eran pequeñas y fragantes. Me dijo que eran de pétalos de rosa, bendecidos y especiales porque recordaban a la Virgen de Guadalupe y su poder sobre los demonios. Me aseguró que con eso estaría a salvo. Insistí en pagarle, pero ella no quiso pedirme nada a cambio, así que me mandó de vuelta a la cabina. Al principio no tenía ganas de entrar, pero luego noté que no había nada por ahí, de manera que simplemente me subí, entregué mis cosas, y al darme cuenta de que ya no estaba la presencia, me sentí más tranquilo y pude terminar con todo. Nunca he vuelto a experimentar algo así, pero todavía me pregunto si lo que vi esa noche fue una aparición sobrenatural o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. De cualquier manera, esa experiencia me hizo sentir incómodo en la carretera durante mucho tiempo después de ese día. Hace unos años, cuando fui trailero, tuve una experiencia sobrenatural que hasta el día de hoy me persigue. Lo hace porque no la puedo explicar del todo. Es algo que no creía que pudiera pasarme, pero estoy seguro de que lo viví y fue cierto. Era una noche oscura y lluviosa, y me encontraba manejando por una carretera solitaria en medio de la sierra. Fue en Durango. Estaba lleno de árboles, lo que me hacía sentir hasta cierto punto bastante bien. El aire olía mucho a pino y hojas frescas, lo que me daba una sensación muy agradable. Sin embargo, unos kilómetros luego de encontrarme transitando por ahí, comencé a sentir la presencia de algo que no era humano, algo que estaba vigilando mi camión y a mí. No podía ver nada en la oscuridad, pero sentía que algunos seres estaban afuera. Recuerdo bien que en ese viaje llevaba una carga de fruta, así que pensé que quizá serían algunos murciélagos o algo pequeño volando a mi alrededor, atraídos por el aroma de los mangos que llevaba en cajas. De repente, escuché un fuerte golpe en el costado del camión.
seguido de una serie de arañazos y rasguños que parecían venir de todas partes. Podía escuchar gruñidos y aullidos, y sentía que las criaturas salvajes estaban tratando de entrar en el camión. En ese instante supe que no eran seres inofensivos, que no se trataba de ninguna cosa que hubiera enfrentado antes. Traté de acelerar y alejarme lo más rápido posible, pero las criaturas seguían atacando. Podía sentir sus garras rasgando la pintura del camión y sus dientes afilados mordiendo los neumáticos. Estaba en el terror total buscando por todos los puntos la referencia de los cuerpos de esos seres. Pero como no había muchas luces en ese tramo, no los podía identificar correctamente. Parecían tener forma de monos. Su pelaje era oscuro y su pequeño tamaño no tenía sentido con el daño que estaban causando. Además de que la velocidad con la que se movían hacía difícil saber desde qué punto me iban a atacar. De pronto comencé a escuchar sus chillidos contentos porque habían logrado algo, y me di cuenta de que finalmente habían hecho un pequeño agujero en la caja de las frutas. Hasta la cabina me llegó el olor de los mangos recién cortados, y fue cuando dije, esto ya valió. Esas cosas se comenzaron a encimar unos con otros, y vi por el espejo retrovisor cómo sacaban montones de fruta. Ahí me di cuenta de que realmente se trataba de algo parecido a monos, pero con pequeños cuerpos mucho más resistentes que los de un animal de ese tipo normal. Sus garritas perforaban el metal con algo de esfuerzo, pero no era normal que lo hicieran. Sus ojos brillaban con la luz de los faros. Lo hacían en un tono rojo horrible, como si fueran dos carbones encendidos que palpitaban en sus cráneos. Estaba por desmayarme al pensar en todo lo que podría pasar, cuando me di cuenta de que afortunadamente, cuando los seres tomaban 1 o 2 mangos, luego saltaban a la oscuridad de los árboles y ya no volvían. Seguí acelerando la marcha todo lo que pude para sacármelos de encima, y finalmente, después de unos minutos de horror y desesperación, las criaturas se detuvieron. Pude respirar un poco más fácilmente mientras aceleraba por la carretera y salía del bosque. Una vez que llegué a hacer la entrega, nos dimos cuenta del tamaño de los daños. La caja quedó con un hoyo que parecía que lo habían mordido a pedazos. Las primeras cajas de ese lado estaban vacías, y los pocos mangos que se cayeron al interior, luego de la refriega de esos seres, estaban cortados de tal manera que parecía que lo habían hecho con navajas. Al contemplar esa escena, todo mi cuerpo estaba temblando por el coraje y también de miedo. Pero creo que me alegre de haber salido con vida, y que esas cosas solo querían mi carga y nada más. Esta fue mi experiencia. Gracias por compartirla con tus suscriptores. La noche había caído sobre el bosque cuando Michalán y yo decidimos hacer una pausa en nuestro largo viaje. Estábamos cansados y hambrientos, así que paramos en un área apartada para comer algo y descansar un poco. Mientras él se dirigía al baño, me quedé junto al fuego del puesto. Era una cachimba muy rudimentaria, para calentar la comida y esperar su regreso. El tiempo pasaba y Michalán no regresaba. Es cierto que habíamos pasado un buen rato sin parar, pero nunca el muchacho me había dado problemas. Así que comencé a sentir una creciente preocupación. Pero pensé que tal vez había tenido algún problema o se había extraviado en la oscuridad. Con mi linterna en mano, me aventuré en la noche en busca de él. Lo llamé por su nombre varias veces, pero no obtuve respuesta. Las personas del puesto parecían poco interesadas en el tema, como si fuera la cosa más común del mundo, lo que me ofendió bastante,
e hizo que pensara en reportarlos en cuanto encontrara a mi acompañante. Salí a buscarlo y me adentré al bosque que parecía cerrarse a mi alrededor, y la sensación de estar siendo observado aumentaba con cada paso que daba. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras seguía adelante, cada vez más ansioso por encontrar a mi compañero. Después de varios minutos de búsqueda ansiosa, encontré algo que me dejó perplejo y aterrado. En el suelo, justo donde dirigían las marcas de sus botas, y había un charco de orina. Había unas huellas extrañas. Eran huellas triangulares, grandes y profundas, como si fueran dejadas por unas garras gigantes. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para esas huellas, pero no podía evitar pensar en la imagen de un lagarto gigante, lo cual me puso muy nervioso. Decidí volver al camión y llamar a las autoridades para reportar la desaparición de Michalán, ya que pese a mis intentos de que les importara a los vendedores, ellos solamente decían que se trataba de algo común por esa zona, que los hombres lagartos hacían a cada rato, y por eso la gente tenía que tener cuidado al caminar lejos de la carretera. Una vez que llegaron las autoridades, les expliqué sobre las extrañas huellas que había encontrado, pero no parecieron tomar en serio mis sospechas de un lagarto gigante, como me dijeron esas gentes. Aparte porque yo mismo vi esas huellas. Pensaron que tal vez Michalán se había perdido o había decidido seguir su camino sin avisarme. No pude aceptar esa explicación, pues sabía que algo estaba mal y mi instinto me decía que esas huellas no eran de este mundo. Decidí emprender mi propia investigación, buscando y preguntando a otros lugareños si habían visto algo inusual en la zona. Sobra decir que, al no llevar carga en ese momento, me fue sencillo tomar la decisión. Al día siguiente, conocí a un anciano del lugar que me contó una leyenda oscura sobre un antiguo ser que habitaba en las profundidades del bosque. Cuenta la leyenda que un lagarto gigante que se alimentaba de los viajeros perdidos y desaparecidos. Se decía que era una criatura sobrenatural, un guardián del bosque que castigaba a aquellos que osaban entrar en su territorio. El terror se apoderó de mí al escuchar esa historia, pero no podía ignorar la posibilidad de que esa leyenda estuviera relacionada con la desaparición de Michalán. Decidí enfrentar mis miedos y regresar al lugar donde lo había visto por última vez, mientras me adentraba en la oscuridad del bosque. La sensación de estar siendo acechado se hizo más intensa. Cada ruido del bosque me hacía saltar de susto, y las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Después de mucho caminar, encontré una pequeña cueva oculta entre los árboles. Temeroso pero decidido, entré en la cueva y lo que vi allí me dejó sin aliento. En el suelo yacía la ropa de Michalán, rasgada y ensangrentada. No había señales de él en ningún lado. La realidad de su desaparición se hizo evidente, y la leyenda del lagarto gigante era cierta. Michalán había sido llevado por esa terrible criatura. Me sentí culpable por no haber podido protegerlo y por haberlo dejado solo en esa oscura noche. Salí de aquel lugar como alma que lleva el diablo rumbo al camión, con el corazón roto y el alma llena de terror. Informé a las autoridades sobre lo que había encontrado, pero sabía que no entenderían la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. Lo más triste que he hecho en la vida ha sido informar sobre su desaparición a sus familiares. A ellos la policía les informó que fue una obra del crimen organizado. Tuve que soportar los gritos desgarradores de su madre cuando se enteró de la noticia y las dudas que asaltaron a todos.
Pero como sabía que mis explicaciones parecerían palabras de un loco, simplemente me limité a repetir lo que les dijeron las autoridades, y en mi alma hasta hoy pesa el destino horrendo de ese pobre joven. Por eso les comparto esta historia, para que por favor no cometan ese mismo error y por nada del mundo se adentren en la naturaleza al lado de las carreteras. Desde entonces, sigo conduciendo mi camión de carga, pero cada vez que paso por ese lugar, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar la leyenda del lagarto. La oscuridad de las selvas y cerros tienen sus secretos, y me recuerda la noche en que mi chalán desapareció para ser alimento de un ser que ni siquiera pude ver en persona. Fuera por suerte o porque la criatura acababa de saciar su apetito y yo no quería más problemas. La leyenda se ha vuelto una parte macabra y aterradora de mi vida, y cada vez que me adentro en un bosque o un sitio que se le parezca, siento que el lagarto me observa desde las sombras, esperando a su próxima presa.